Bueno, esta charla va a ser sobre bacteriófagos y priones. Dentro de los priones vamos a hablar de las encefalitis equinas transmisibles. Los bacteriófagos hace un centenar de años que se los conoce. En 1915 Thor los descubrió y Derel les colocó el nombre. Son virus de procariotas, fundamentalmente de bacterias, no solo bacterias, sino levaduras, hongos. Pero lo importante son los virus bacterianos, por la importancia que tienen, sobre todo para enfermedades transmitidas por alimentos. La morfología, su nombre significa fago que destruye. Eso fue lo que descubrieron, de que se visualizaban en las colonias del Staphylococcus aureus pequeñas huellas circulares. De ahí la destrucción de las bacterias se veían de esa manera, como que se comía parte de la bacteria, de ahí el nombre de bacteriófago. Existen dos formas de los bacteriófagos: la forma normal, que es la lítica, de ahí su nombre, y existe en una forma temperada, templada, o lisogénica, en la cual el virus se adhiere, se inserta en el cromosoma bacteriano y luego es transmitido de bacteria en bacteria, y de esa manera queda como desaparecido para activarse posteriormente en algunos momentos. Existen 13 familias de virus. Son importantísimos en el sentido de que son más numerosos que las bacterias, y fíjense las bacterias lo numerosas que son. Y tienen mucha importancia desde el punto de vista ecológico, en el sentido que mantienen el número de bacterias regulado. Pero, para colmo, posibilitan enfermedades. Ya vamos a hablar de las enfermedades de transmisión alimentaria. Vamos a ver la importancia que tienen los bacteriófagos en la producción de las toxinas. Nosotros le adjudicamos la toxina a la bacteria, pero en realidad es el fago que le está infectando el que origina la toxina. Entonces, de esas tres familias, tres son fundamentales. Los líticos son los las llamados misofagos. Los temperados serían los podo, y estos son también muy importantes, puesto que se utilizan para utilizar vacunas. Ya vamos a ver de qué forma. Hay un investigador argentino, Dini, el cual utiliza familias de esta especie para combatir estos virus tan peligrosos de las enfermedades causadas por Escherichia coli enterohemorrágicas. Bueno, la morfología. Poseen una morfología que simula ser un insecto, un espermatozoide incluso. Desde luego son muy pequeños, son medianos en cuanto al tamaño de virus, unos 150 aproximadamente. Son fundamentalmente de ácido desoxirribonucleico, pero también los hay de ácido ribonucleico. Son bicatenarios, pero pueden ser monocatenarios. Entonces, la morfología es: poseen una cabeza de tipo estrellado, dentro de la cual se sitúa el ácido nucleico, una corona que la conecta con el cuerpo. El cuerpo se denomina cuello, pero es en realidad el cuerpo, que es hueco, y posibilita la salida del ácido nucleico desde la cabeza
hacia la cola para ser inoculado a la bacteria. Generalmente los bacteriófagos están de una manera totalmente inerte. ¿Cuándo se activan? Cuando la bacteria está en un ciclo de gran multiplicación, es decir, en el momento máximo de su multiplicación, cuando se está desarrollando la colonia bacteriana, es cuando se estimula el virus para adherirse por medio de espículas. Hay 6 espículas que se adhieren a receptores del cuerpo bacteriano. La bacteria, el virus a su vez, como si fuera un insecto, tiene 6 fibras, 6 patitas largas que coinciden con las 6 espículas y posan sus fibras en la pared bacteriana, adhieren a los receptores de las espículas, entonces se estimula el fago, se controla, se activan las vainas laterales y determinan una contracción del cuerpo o cuello, y de esa manera el cuello actúa como jeringa, como el émbolo en una jeringa, e incorpora el material que son los fagos al interior de la bacteria. Es decir, en el momento que los estimulantes controlan, perforan la pared de la bacteria y acercándola hacia la membrana plasmática. Luego los virus penetran a través de poros de la membrana plasmática, pasan al interior de la bacteria y siguen luego un recorrido como todos los virus, es decir, realizan eso que dijimos que es la absorción, la penetración, luego la multiplicación bacteriana. Para la multiplicación se inhibe el metabolismo de la bacteria a través de diversas enzimas, se produce un RNA mensajero, proteínas primitivas, esenciales, que dan orígenes a distintos genes proteicos, se va sintetizando el fago, luego se produce la imbricación de las distintas partes y por último, a través de la liberación de una lisosima, se produce la salida de los fagocíticos para infectar bacterias vecinas. Entonces muere en ese caso la bacteria, se produce la lisis. El investigador lo detecta porque se forma como pequeños agujeritos, pequeñas manchitas redonditas en el cuerpo de la colonia bacteriana. Personalmente eso lo he podido ver en Staphylococcus aureus, no así en otras bacterias. Es fácil por el color, que se ve entonces eso como apolillados las distintas colonias de los fagos que se van produciendo. Entonces, utilidad de los bacteriófagos. Ya en 1917 Derel dijo que eran útiles para luchar contra la Shigella. Se dio cuenta que si se utilizaba contra la toxina de la Shigella, se la podría destruir. Lamentablemente, luego, con el avance de los antibióticos, se perdió ese interés por los bacteriófagos. Ahora es el momento de volver los investigadores nuevamente a poner su interés en los fagos, puesto que la resistencia bacteriana se ha transformado en una verdadera pandemia mundial y es el momento de usar los fagos para combatir a las bacterias. Además se los utiliza para tipificar bacterias y, como dije entonces, son útiles en las enfermedades transmisibles por alimentos. Habíamos hablado del síndrome urémico hemolítico. Las diarreas bacterianas, las diarreas líquidas, generalmente son causadas por distintos elementos, por ejemplo bacterias, virus, etc., intoxicaciones, toxinas.
pero las verdaderas causadas por el síndrome urémico hemolítico son hemorrágicas, es decir, cuando tenemos una colitis hemorrágica, el investigador tiene que pensar entonces en un síndrome urémico hemolítico, sobre todo si es un niño menor de 5 años, eso es peligrosísimo. Los causantes de estas toxinas son las 933, Lambda 933. Y la bacteria fundamental dentro de las Escherichia coli, hay muchos serotipos que dan síndrome urémico hemolítico, pero el más conocido de todos es el O177H7. Originan dos tipos de bacterias, las ST o STX1 y STX2, que dan origen entonces, al unirse a los ribosomas, se produce la necrosis del endotelio, del epitelio intestinal y necrosis de los endotelios, puesto que estas toxinas pasan a la sangre y afectan otros órganos nobles que también poseen receptores, tiroxina, GB3, los cuales penetran entonces la toxina, lesionan el endotelio renal, se produce la glomerulonefritis, así que síndrome urémico hemolítico, es decir, hay hemólisis también por los glóbulos rojos que también se afectan, y también el corazón, es decir, es una enfermedad muy severa. Se producen aproximadamente 400 casos por año en la Argentina, que es el país más afectado de síndrome urémico hemolítico. Dini ha aislado muchos serotipos de la familia PODO y de esa manera actúa contra los causantes de toxina, inhibiendo la producción por medio de cápsulas que se le dan a los terneros cuando se ven que tienen colitis hemorrágica. Bueno, vamos a hablar ahora de los priones. Encefalitis espongiformes transmisibles a los animales y a los humanos. A los humanos se lo conocen desde 1957, el curo, que afectaba a las mujeres y niños de las tribus que por canibalismo, una vez que vencían en su batalla a otra, los varones de la tribu vencedora consumían las proteínas de los músculos, mientras que le daban a las mujeres y niños la parte cerebral, que luego desarrollaban amiloidosis cerebral, encefalitis causante, porque se creía que eran virus, porque eran de desarrollo lento, con una más o menos de 5 a 7 años en el periodo de incubación, y se creía entonces que eran virus, pero posteriormente se vio que no había ninguna sustancia viricida, ni tampoco se producían anticuerpos. Los animales susceptibles son el bisón, los ciervos y las ovejas, las cabras y los bovinos. Vamos a hablar del prórigo lumbar, que es el más conocido de hace mucho, y que causó la primera encefalitis transmisible al bovino, que se produjo en Inglaterra en 1985. Se originó en que para ahorrar dejó de utilizarse solvente para tratar los tejidos nerviosos y los tejidos óseos de ovinos, con los cuales se fabricaban proteínas animales para alimentar el ganado. Dejó de usarse entonces para ahorrar los solventes, y de esa manera no se inactivaron así los priones, que son los verdaderos causantes de la amiloidosis. El prion fue descubierto por Prasnak en 1998, recibió el premio Nobel por esta
descubrimiento. Es P mayúscula, R minúscula, P mayúscula, y hay dos isoformas. Es el sensible y el resistente. El sensible es normal y consiste en que se trata de una cianogloboproteína del encéfalo, sobre todo el tejido nervioso, con reproducción alfa hemolítica, que luego se transforma en beta hemolítica, es decir, hay una amiloidosis, es decir, es un encadenamiento diferente de las haces proteicos. Se produce la misma, luego se ha descubierto que necesita una parte genética, es decir, poseer son proteínas de 250 aminoácidos y en la posición 129 tienen un aminoácido sensible, y en la 129 del bovino y en la 171 de las cabras poseen otro que son cambiados por la correspondiente al prion, y de esa manera se modifica el encadenamiento de los haces proteicos y se produce una amiloidosis. El bovino, 5 años después de ser infectado con el alimento que no ha sido tratado con solvente, desarrolla una sintomatología nerviosa. Es hiperexcitable, se lame todo el cuerpo, lame los alambrados, lame la parte de las maderas, tiene contracciones musculares en la cara, sobre todo en el rostro, y posteriormente adopta la posición de cúbito y posteriormente muere. 5 años después se observaron que se iban produciendo encefalitis en personas que consumían proteína de carne infectada en los lugares donde se producían estas encefalitis, y de esa manera se pudo individualizar la encefalitis espongiforme variante, que es la transmisible humana transmitida por la bovina. Ahora se sabe que hay muchos animales, felinos de zoológicos, hámster y otros animales, que se ha hecho experiencia y se han infectado también y tienen la encefalitis transmisible. Muy bien, muchas gracias.